Soy Norberto Arellano González, hermano de Silvia Arellano González. ¿Por qué menciono esto? Porque en la casa de ustedes, ella fue la primera que llevó la palabra a la casa y la compartió con mis padres y conmigo. Nosotros empezamos a reunirnos con la congregación que lideraba Leslie Mark y nos reuníamos en una iglesia, en un templo que no era nuestro, no era propio. Pero pronto me di cuenta de que ya había terreno y había unos planos, y con la medida que pude contribuí a que ese terreno y esos planos se edificara el edificio que actualmente está ocupando la Iglesia Evangélica Unida de Guadalajara. Ahora que del aniversario de nuestra iglesia, 50 años, lo que ha significado para mí fue primeramente la oportunidad de haber conocido a Leslie Mark, haber conocido más ampliamente, a profundidad, la palabra de Dios, y también la oportunidad de continuar con la obra de evangelización de lo que el Señor Jesucristo hizo por la humanidad. Son muchos los recuerdos y buenos recuerdos, pero sobre todo la invitación que nos hacía constantemente Leslie Mark de aceptar al Señor como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Y para mí es un gran privilegio en este día poder dar un pequeño testimonio de lo que ha sido mi camino con el Señor. Para mí la Iglesia Evangélica Unida ha sido un refugio desde que nos casamos hasta la fecha, porque por algunas cosas o situaciones, como dice mi esposo, estuvimos retirados, pero me llama mucho la atención la manera de trabajar del Señor en nuestras vidas, como nuevamente hemos regresado. Me llamo Silvia Arellano González, a sus órdenes, y soy miembro fundador de la Iglesia Evangélica Unida de Guadalajara. Hace muchos años yo era dentista, y era dentista de niños, y tuve una paciente que era muy trabajosa y le tenía pánico a los dentistas y no se dejaba atender de nadie. Entonces me dijeron que si la podía atender, y yo muy valiente le dije que sí, y llegó a ser una de mis mejores pacientes. Trabajaba con un misionero, y le dije, bueno, ¿y qué hace ese misionero? Y dice, me dijo que le dijera que si lo podía recibir también a él. Y le dije, no, tú sabes que yo me dedico a niños, yo no atiendo a adultos, no tengo paciencia para los adultos. Entonces le dije, ¿a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Dice, es misionero. Bueno, pues, ¿pero qué hace? Dice, pues mire, da estudios de la Biblia y tiene grupos de estudios bíblicos. Entonces, dije, Chihuahua, ¿qué es lo que andaba buscando yo? Alguien que diera estudios bíblicos. Y le dije, bueno, pensándolo bien, voy a recibirlo como paciente. Voy a hacer una excepción. Contigo son dos, contigo Elsa es uno y con él son dos, pero voy a recibirlo, pero por la conveniencia de que cuando me dijo que se dedicaba a dar estudios bíblicos, ese fue lo que me convenció. Y fue como entré en contacto con Leslie Mark, y Leslie Mark hicimos una amistad muy bonita. Duró muchos años nuestra amistad hasta que él murió. Y también tuve amistad con su esposa. Nos frecuentábamos mucho. Yo lo quise mucho. Considero que pues fue mi padre espiritual, porque pues me tuvo mucha paciencia, porque decía, yo necesito mucha paciencia para atender a Silvia, porque me hace muchas preguntas. Dice, llega con la espada desenvainada. Le
le doy gracias a Dios porque pues todavía aquí estamos. Ya me parece que se me hace muchos años, ya 50 años y nosotros aquí estamos todavía. El día de hoy yo doy muchas gracias a Dios de que podamos estarnos congregando en este lugar. Le doy gracias al Señor por su amor y por su cuidado. Esas fueron mis primeras experiencias. Me motiva ahora a continuar, que sea para su honra y su gloria. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno de nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca Que tú me envías. que tú me enviaste. Y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Amén. 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 Muy buenos días, hermanos. Es un gusto, es un privilegio estar nuevamente con ustedes para acompañarles en este culto de adoración a nuestro Dios y Señor Jesucristo. Como ustedes acaban de ver en el video, en los testimonios que fueron presentados ante ustedes, estamos en un día especial para esta Iglesia Evangélica Unida de Guadalajara, ya que hoy, 19 de abril del 2020, conmemoramos nuestro 50 aniversario. Un aniversario que surge de la declaración de organización en 1970 por 19 hermanos fundadores que decían lo siguiente, que quiero leer textualmente del acta que se levantó de esta organización que comenzaba a funcionar como iglesia. Dice así: por la gracia de Dios nuestro Señor, fue organizada la Iglesia Evangélica Unida de Guadalajara a las 20 horas del día 19 de abril de 1970 en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, reafirmando su fe en nuestro Señor Jesucristo, los miembros fundadores. Firman 19 de ellos. Sin duda alguna, pues esto es motivo de alegría para todos nosotros, pues echar una mirada al pasado, ¿sí? Tratar de recordar cómo pudo haber sido el inicio de la congregación de esta iglesia, pues nos llena de alegría, de gozo y también de ánimo para seguir trabajando en la proclamación del Evangelio. Por ello es que desde aquí yo les deseo gracia y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo para cada uno de ustedes y todas sus familias, porque este legado, tanto su servidor como ustedes, sé que lo tenemos presente en nuestro corazón y que hemos de llevarlo día a día a todos aquellos que no conocen de la verdad de Dios. Así las cosas, hermanos, quiero continuar este tiempo con una pequeña lectura bíblica. Salmo 121, versículo 1
al 8. Ojalá me puedan acompañar ustedes de sus hogares con la lectura de él, con su Biblia. Dice así: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Hermosas palabras, ¿verdad, hermanos? Llenas de esperanza, de fortaleza y de seguridad. Vivimos en tiempos difíciles, lo sabemos, pero Él es el que vela nuestra vida diaria. Él es el que no se fatiga ni de día ni de noche, porque está siempre acampando a nuestro alrededor, cubriéndonos y cuidándonos con su mano poderosa. Hermanos, pues vamos a continuar con este culto, con los himnos El Señor resucitó, Cuán grande es Él, y Salmo 3. Espero que lo puedan ustedes entonar desde sus casas. La letra de estos himnos aparecerán en pantalla. Amén. El Señor resucitó. Aleluya. Muerte y tumba Él venció. Aleluya. Con su fuerza y su virtud. Aleluya. Cautivó la esclavitud. Aleluya. El que al polvo se humilló. Aleluya. Vencedor se levantó. Aleluya. Cante hoy la cristiandad. Aleluya. Su gloriosa majestad. Aleluya.
Ahora, después de habernos gozado con estas alabanzas hermosas que hemos entonado a nuestro Dios, es tiempo de algo maravilloso, del pan de vida, de la palabra de Dios. El día de hoy nos trae el sermón en una hermosa reflexión nuestro hermano Hugo Hernández Nevares, a quien le voy a ceder el lugar y oremos por esta predicación. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en este día porque nos has concedido el privilegio, Señor, de estar pues atentos a tu palabra, de estar atentos a cada susurro de tu Espíritu Santo en nuestra conciencia, Señor, que nos manda que estemos atentos a tu llamado, a tu voluntad. En esta mañana, Señor, será expuesta tu palabra y pedimos en el nombre de Jesús que tú bendigas a nuestro hermano Hugo Hernández, que le des palabras, que le des esa sabiduría, Señor, que solamente procede de ti, para que tu palabra, como semilla, llegue al corazón de los oyentes, de cada uno de los que te escuchan, y que también te puedan conocer. Sé tú el que nos deje, Señor, este mensaje de paz y de amor. Que seas tú el que, a través de él, nos comunique tu verdad. En tus manos lo ponemos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abril 19 del 2020. Un día muy importante para la congregación. Algo que nos hace realmente considerar que 50 años de estancia en este lugar han sido muy importantes para muchos de nosotros. Yo quiero hacer un recuerdo especial de todos aquellos que han sido compañeros de camino para mí durante esos 50 años. No puedo mencionarlos a todos, pero con mucho cariño los recuerdo y quiero hacer una consideración especial de recuerdo cariñoso para Leslie y Erlene Mark. Ellos trabajaron 20 años de labor misionera en este país, especialmente en Guadalajara. Ellos fueron quienes en 1964 establecieron la congregación denominada Iglesia Evangélica Unida de Guadalajara. Esta comunidad se constituyó oficialmente como congregación en abril de 1970, en este domicilio actual, y es lo que estamos celebrando. Yo puedo recordar de ese tiempo, pues, la oportunidad que tuve de ser pastor de la congregación. Fue hacia el año 1981 y duró por mucho tiempo el pastorado hasta el 2008, en que me retiré del pastorado. En este día yo quiero invitarles pues a hacer una reflexión que tiene que ver precisamente con la situación que estamos viviendo. La pregunta con la que quiero enfocar esta reflexión es: ¿quién tiene el control? ¿Quién tiene el control de la situación en este momento? Quiero utilizar un texto que quizá mucho ha sido leído y mucho ha sido estudiado, pero que para mí en este momento tiene un peso tremendo. Mateo 14, 24 al 33. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo:
ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Como digo, este texto es muy conocido quizá para ustedes, pero para mí en este momento es muy interesante. ¿Quién camina sobre las aguas? Porque si yo lo ubico, este texto, antes de la Pascua, antes de la muerte y resurrección de Jesús, entonces yo estoy viendo a un hombre caminar sobre las aguas, que precisamente fue lo sorprendente para quienes estaban en la barca, y especialmente para Pedro, que era un tipo arrojado. Sí, por eso lo vemos decir: a ver si eres tú realmente, permíteme entonces ir hacia ti. Sí, pero esto precisamente es la consideración: un hombre caminando sobre las aguas. Sí, y Pedro queriendo hacer lo mismo. Pero ¿qué sucede con Pedro? Que para él es imposible. Imposible. Dice que en cuanto perdió de vista a Jesús y empezó a centrarse en el fuerte viento, ¿qué pasó? Dice, empezó a hundirse. ¿Sí? ¿Quién camina sobre las aguas? Un hombre. ¿Pero quién se hunde? Otro hombre. Y esto es el asunto en este caso. Fíjense, hay un texto, si lo buscan en la Biblia no lo van a encontrar, porque es un texto que está en algún lugar, en unos papiros, que están reconocidos como parte de muchos dichos árabes, pero que están en relación con Jesús. Y precisamente uno de estos papiros dice lo siguiente: los apóstoles dijeron a Jesús: ¿por qué caminas en el mar y nosotros no podemos? Respondió: ¿qué estima tienen ustedes de un denario, de una dracma? Ellos respondieron: buena. Él les dijo: para mí son estiércol. Tremendo, ¿verdad? El hombre que camina sobre el agua tiene una forma de pensar muy diferente al hombre que es incapaz de andar sobre el agua. ¿Cómo podemos interpretar esto? Bueno, digámoslo de otra manera. El hombre que camina sobre el agua sorprende porque lo que demuestra es que la naturaleza está a su favor. Totalmente, absolutamente a su favor. La naturaleza le responde de tal manera que hace posible que él camine sobre las aguas. Pero en cambio, ¿qué le sucede a Pedro? Se hunde. Mientras estuve pensando en estos dos textos, me di cuenta de algo. Definitivamente, lo que necesitamos es caminar sobre las aguas. Lo que necesitamos es que la naturaleza esté a nuestro favor y no en nuestra contra. Pero en estos momentos lo que está pasando es que totalmente la naturaleza está en nuestra contra. Una cosa que me gustaría que consideráramos es esto. Jesús menciona el denario y la dracma. Fíjense qué interesante. El denario, una moneda romana, se usó en el Imperio Romano. Cuando Roma se anexió a Palestina, se creó la provincia de Judea en el año 6 a.C. Entonces, desde entonces, ese tiempo es que el denario se utilizaba en Palestina, o sea, entre los judíos. La dracma es anterior a esto, porque corresponde al Imperio griego. Fue allá por el 330 a.C. que Alejandro Magno conquistó el Imperio Aqueménida, incluida Palestina, y en ese tiempo fue que se usó la dracma en Palestina, entre los judíos. Ahora, ¿qué es la consideración de esto? Que ambas monedas pertenecen al imperio.
son monedas imperiales. ¿Sí? Es como ahora decimos del dólar. El dólar es una moneda imperial. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué es lo que tendríamos que considerar entonces? Que siempre en el mundo ha habido imperios que han tenido monedas que son las que son utilizadas precisamente en el proceso imperial de dominio. ¿Sí? Y hay una cosa muy interesante. En un texto, en Mateo 22, 17 al 21, dice que los judíos le preguntaron a Jesús, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y él les dijo, dad pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Esta frase ha sido utilizada, y muy mal utilizada a veces, miles de veces. Pero en realidad, ¿qué estaba diciendo Jesús? Cuando le muestran la moneda, y fíjense que él no traía la moneda en el bolsillo, él no la sacó de su bolsillo. Él dijo, muéstrenme una moneda. ¿Y qué la mostraron como moneda que tenía que ser dada precisamente como tributo? Un denario. El denario era la moneda con que se pagaba a un trabajador por la labor de todo un día. Para eso servía el denario. Ahora fíjense, cuando él dice de quién es la imagen y la inscripción. Y entonces, claro, ellos contestan, de César. Y entonces él es cuando contesta, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué estaba diciendo realmente Jesús? Pues hombre, la moneda ¿a quién le corresponde? Pues al César, tiene su imagen, ahí está puesta la imagen. Pero no los hombres. Los hombres no le pertenecen al César, porque ¿cuál es la imagen que está en el hombre? La imagen de Dios. Lo que realmente quiso decir Jesús es, entréguenle la moneda al César, puesto que es suya, pero los hombres no le pertenecen. Ahí estaba la fuerza de lo que Jesús estaba diciendo. Si alguien piensa que la cosa es muy religiosa, pues no, para mí es suficientemente política, porque estaba negándose en ese momento que el César pudiera ser dueño de la vida de la gente. Podía ser dueño de sus monedas, pero no de la vida de las personas. Ahí está la fuerza del argumento de Jesús. Por eso dice que ya no le preguntaron más. Muy bien. En 1979, el científico inglés James Lovelock, pues postuló y demostró que el planeta Tierra es un organismo vivo, dotado de mecanismos de autocontrol que son tremendamente delicados y frágiles. A toda su demostración, que es científicamente impecable, se le llamó hipótesis Gaia, en honor de la diosa griega de la Tierra. En el 2006, Lovelock mismo publicó La venganza de Gaia, en el cual sintetizó la reacción del ecosistema global ante los impactos de la actividad humana. Y es muy interesante, si algún día lo puedes tú leer, te vas a dar cuenta de que este hombre escribió precisamente sobre la problemática que tenemos de la forma en que manejamos el planeta. Pero no solamente científicamente, sino que la visión dinámica del mundo no es nueva, no es exclusiva de la ciencia. Desde cada una de las cosmovisiones de los 7,000 pueblos originarios o indígenas del mundo, existe una visión similar. El castigo de la Madre Tierra, que por cierto en la cosmovisión andina se llama la Pachamama, o en la cosmovisión huirrátita se llama Tatey Yurinaka, Tatey Yurianaka, así la llaman los huirráricas o huicholes. Pues surge ahí lo mismo, que los humanos, ¿sí?, están haciendo un problema con la vida sobre la tierra, porque no escuchan la voz de la tierra y han rebasado los límites marcados por ella. Esto me recuerda, pues,
algo que me platicó una vez Rocío Echevarría, la fundadora de Casa Huichol. Yo trabajé con ella como por 12 años. En una ocasión ella me platicó algo muy interesante. En un viaje que hizo ella con un grupo de Huirraritari a México, subieron a la torre latinoamericana. Y como sabes, en la torre pues hay un mirador en la parte última de la torre que se ve toda la ciudad de México. Y estaban contemplando la ciudad cuando de pronto uno de los huirráricas se puso a llorar, un maracame, se puso a llorar. Y a Rocío le extrañó y le preguntó, oye, ¿por qué lloras? Y que él le dijo algo así, mira cómo estamos destruyendo la tierra. Y dice que ella sintió que le salieron las lágrimas. Porque en realidad sí, viendo esa gran ciudad que aparentemente había mucho progreso allí y todo, pero para el huirrárica, ¿sí?, ver esa tierra inundada, ¿verdad? Inundada de calles, de avenidas, de casas, de edificios y todo, ¿sí? Y además ver realmente lo que era la atmósfera de la ciudad, ¿sí?, se dio cuenta que había una tremenda destrucción. Qué interesante, ¿no? Es la manera que tienen los indígenas o los pueblos originarios de ver las cosas, ¿sí? Y allí, precisamente, nos damos cuenta que sí, definitivamente es una forma de pensar que tiene que ver con la manera en que se maneja el ambiente de la tierra. Así que ya desde la ecología científica o desde la ecología sagrada de los pueblos originarios, existe ya un consenso, ¿sí? Ya es un consenso generalizado. Se está dañando a la tierra, se está impidiendo que realmente haya un verdadero progreso en base a lo que es la constitución misma de la naturaleza de la tierra, ¿sí? Por eso es que es tan importante para ellos considerar esto. Lo que está en peligro es la vida. Muy bien, pero ahora la ecología política todavía va más allá. Postula que no es la especie humana en sí la que está siendo culpable de las iras de la naturaleza, sino que un sistema social, una civilización en la que la minoría de menos del 1% de la población es la que está explotando el trabajo y la naturaleza humana. Fíjense, la naturaleza, el trabajo del hombre está en manos en el 1% de la población del mundo. Esa clase depredadora y parásita es la que está realmente produciendo el problema. Por eso se requiere de una transformación, de una forma de ser diferente y que debería ser un cambio radical, un cambio gradual, sí, o pacífico, pero radical. Lo que necesitamos es realmente considerar hasta dónde debemos cambiar, hasta dónde realmente tenemos que hacer una transformación profunda y verdaderamente civilizatoria. Es en este contexto en donde se ubica la enorme crisis sanitaria provocada por el coronavirus o COVID-19. La última pandemia, como la gripe porcina y aviar, han surgido en relación con los sistemas industriales, la producción de carne, sea cerdo, pollo, el huevo, toda esa producción, ¿sí?, que hace que haya una destrucción del hábitat de las especies silvestres y animales portadores de virus, y en íntima relación con un sistema alimentario que ofrece productos de muy baja calidad o perjudiciales por el uso nocivo de agroquímicos. La expansión despiadada del coronavirus es el último llamado a la naturaleza y tenemos que considerarlo. Pero antes de que esto se manifestara, ya había habido manifestaciones de la madre naturaleza avisándonos del problema. Miren, en 1997-98 hubo muchos incendios forestales. Arrasaron 9 millones de hectáreas de selva y de bosque en la Amazonia, en Indonesia, en Centroamérica, en México y Canadá. Resultado de esto, pues climas más cálidos y más secos. Luego, en el 2003, la canícula europea con temperaturas extremas en Francia, España, Portugal, Alemania, Inglaterra, que dejó entre 20,000 y 30,000 muertos, un fenómeno que fue ocultado por los medios masivos de comunicación, pero sucedió.
Por esos mismos años, una secuencia de poderosos huracanes, pues el que más quizá recordamos es Katrina, ¿sí? En el 2005, que produjo tremendos problemas en Estados Unidos, ¿sí? Se calculan en 108,000 millones de dólares las pérdidas. Todo eso la Tierra estaba avisando. En la década siguiente, 2011-2013, tuvo lugar la peor sequía registrada en la historia climática de los Estados Unidos. 15 estados y el norte de México, que dejó millones de reses muertas y severos impactos sobre la agricultura. Finalmente, el año pasado, y seguramente ustedes tienen memoria de esto, de nuevo se concatenaron gigantescos incendios en Arizona, Siberia, California y especialmente en Australia. Muchos miles de kilómetros cuadrados totalmente calcinados. Muchos animalitos muertos, por cierto. Los daños infligidos a los sistemas vivos en todas sus escalas y dimensiones son la mayor amenaza a la especie humana, los cuales están íntimamente ligados a la igualdad social y a la marginación. Según la Confederación Internacional Oxfam, formada por 19 organizaciones no gubernamentales, de los 7.700 millones de seres humanos que habitan la Tierra, solo 70 millones de seres humanos, o sea, menos del 10%, poseen una riqueza superior a los 7,000 millones de dólares. Un conjunto de datos que llaman la atención, ¿verdad? Y que tienen que ver con el significado del número 7 en la Biblia. Fíjense en esto. Población mundial, 7,700 millones de personas. Y eso es una información de la ONU. Riqueza concentrada en 70 millones de personas. Riqueza promedio de esos 700 millones de personas, 7,000 millones de dólares o más. Pueblos originarios indígenas que reclaman la justicia y respeto a la madre tierra, 7,000. ¿No les parece curioso? Debería de considerarse, ¿verdad? ¿Qué significa el número 7 en la Biblia? Bueno, pues se los dejo de tarea. El punto clave es entonces, ¿cómo cambiar el estado actual de cosas? Tendría que hacerse cosas tremendamente diferentes a lo que ahora están sucediendo. Por ejemplo, pasar de la economía de mercado a una economía social y solidaria. De grandes empresas y corporaciones a empresas familiares y corporativas, es decir, el fin de los monopolios. De gigantescos bancos a cajas colectivas de ahorros. En energía fósil a energías renovables. De sistemas agroalimentarios industriales a sistemas agroecológicos. De organizaciones centralistas y verticales a organizaciones centralizadas horizontalmente realizadas. De una democracia representativa a una democracia participativa. Todo eso tendría que ser cambios para fin de que realmente sea la vida humana la que sea considerada y tenida en cuenta. Miren, yo no quisiera ser apocalíptico, no me interesa ser apocalíptico. Sabemos que el Apocalipsis dice exactamente las cosas y con mucha claridad, pero lo que yo quiero decir en este momento es algo que yo siento en el corazón. Realmente, ¿qué es el cambio que se requiere? Pues el cambio que se requiere yo lo encuentro en Mateo 5 del 1 al 6, es decir, en las primeras 4 bienaventuranzas. ¿Qué dicen esas bienaventuranzas? Voy a leer el texto y luego lo vamos a considerar. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¿Qué realmente es lo que dijo el Señor Jesús en estas palabras? ¿Y qué es lo que realmente se requiere en este momento? En primer lugar dijo, bienaventurados, es decir, felices los pobres en espíritu. Eso significa, bienaventurados los que realmente se declaran en bancarrota espiritual. Esa es la pobreza de espíritu que realmente corresponde.
Bancarrota espiritual. Reconocer que hay una bancarrota espiritual en la humanidad. No estamos siendo realmente espirituales, no estamos considerando el desarrollo espiritual del hombre. Por otro lado, dice, los que lloran, bienaventurados los que lloran. Es decir, los que sabiéndose en bancarrota espiritual se arrepienten de esa condición. ¿Qué más dice? Pues dice, bienaventurados, o sea, felices los mansos. ¿A qué se refiere? Pues manso es aquel que renuncia a la violencia. El que renuncia a la violencia es un bienaventurado, es un hombre feliz. Y dice, ellos, fíjense lo que dice, ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados, felices los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, aquellos que tienen profundamente deseo de hacer la voluntad de Dios, o que la voluntad de Dios realmente se manifieste en la tierra. Dice, porque ellos serán saciados. Hay una cosa muy interesante con la palabra justicia. Nos causa mucho problema entender justicia, porque luego consideramos la justicia del hombre. Pero no se refiere a la justicia del hombre, aquí se refiere a la justicia divina. Es decir, por parte de Dios, pues el hecho de que Él va a cumplir cada palabra de su proyecto divino, cada palabra en la cual Él se ha comprometido, cada cosa en la cual Él ha dicho, voy a hacer. Eso es realmente ser justo para Dios. El que Él no se aparta de su proyecto divino. En otras palabras, no se aparta de esa relación que Él tiene con su Hijo. Ya le costó la vida del Hijo, ya le costó la muerte del Hijo. Hay que entender eso. Él ya está haciendo su parte. Y vaya que le ha costado sangre de su propio Hijo. Debemos considerar, esa es la justicia de Dios. Ahora, ¿cuál es la justicia del hombre y qué Él espera que surja en nosotros? Pues precisamente que nosotros también estemos dispuestos a que su voluntad sea realizada, que su proyecto divino sea el que venga a conformar nuestras vidas. Eso realmente es lo que significa el cambio que se espera y que esas 4 bienaventuranzas nos están invitando a realizar en la vida. Fíjense, ¿cómo realizó Él su parte? Miren, en Hebreos 2, 10 al 15 dice lo siguiente: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Fíjense esto último: para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. ¿Qué es lo que se ve en ese tiempo nuestro? ¿Qué es lo que más se está manifestando? Pues el miedo, el temor a morir. Eso es lo que está ahí. Y está haciendo estragos en la gente, porque la gente tiene temor de morir. Claro que hay otros que dicen, no, ni siquiera existe. Bueno, esos que dicen ni siquiera existe, en realidad lo que están haciendo es huyendo de alguna manera de la realidad, no admitiendo que hay una realidad mortal. ¿Por qué? Porque es una defensa psicológica, pero no es que realmente no piensen o crean que el peligro está ahí, porque las noticias están por todos lados, miles de muertos en todo el mundo. Pero bueno, aquí lo que nos dice es entonces que el temor a la muerte es una forma en que el diablo nos captura, ¿sí? Pero Jesús vino para librarnos de ese temor, porque como dice la Biblia, donde hay temor, no hay amor, pero donde hay amor, no hay temor. Y de eso se trata, ser librados del temor. Ahora bien, en Apocalipsis 11, 15 al 18, y con esto voy a terminar, dice algo que definitivamente nos debe interesar en este momento. Y qué interesante, fíjense que empieza con el número 7. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo,
y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en los tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y el que eras y el que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Fíjense, voy a repetir esto. Dice aquí que es tiempo de que el Señor juzgue a los muertos, ¿sí? Tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos, los profetas, y a sus santos. Pero ¿cómo termina ese texto? Dice que también es tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? Aquí lo dice. Quien tiene control es Dios. Pase lo que pase, hermano. Pase lo que pase. Dios tiene el control. Si las cosas parecen que ya son negras para nosotros, pues recuerden las palabras: levanta tu cabeza. Cuando veas que estas cosas suceden, levanta tu rostro, porque el tiempo de la redención está cerca. Con esa esperanza es con la que debemos vivir en este momento. Levantar nuestras cabezas, levantar nuestros rostros y decir: alabado sea Dios, el tiempo de la redención total ya está cerca. Amén y amén. Pues bien, hermanos, agradecemos la participación de nuestro hermano Hugo Hernández Nevares con este mensaje tan maravilloso que nos trajo el día de hoy, y pues esperemos que la palabra de Dios haya quedado grabada en sus corazones. Para concluir, hermanos, pues con este tiempo de adoración a nuestro Dios, resta solamente darles algunos anuncios. Pues nos vemos en la necesidad de continuar postergando la celebración de nuestro aniversario, precisamente que es el día de hoy, 19 de abril, y que pues lo mantendremos así por tiempo indefinido, postergado, hasta que pues esta contingencia sanitaria sea levantada por nuestras autoridades, y entonces pues oportunamente les haremos llegar la fecha en que tendremos esta celebración de manera presencial aquí en el templo. También pues quiero recordarles que no dejemos de orar en nuestras casas, de reunirnos quienes estamos viviendo bajo el mismo techo, para leer la palabra de Dios, reflexionar y compartir las experiencias de vida, lo que el Señor hace con ustedes. Hay que orar por los enfermos, por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, por los propósitos de nuestra iglesia, por aquellos que han de venir y que aún no conocemos, porque estamos seguros que por lo que el Señor haga a través de nosotros, pues puedan llegar en algún futuro. También les recuerdo pues que sí, son tiempos difíciles los que estamos viviendo, y que pues a pesar de esta situación tan crítica, pues podamos mantenernos unidos en el Señor. El Señor, cuando venga por su iglesia, esperemos la encuentra unida. Y si nosotros podemos aportar nuestro granito de arena con nuestra voluntad entregada a nuestro Dios, podamos unánimes y unidos en el Señor orar para que cuando Él venga nos encuentre haciendo como Él quiere que hagamos. Vamos a orar para despedirnos de este tiempo. Amén. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso que nos diste de tener este culto, Padre, a través de este medio virtual. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, Señor. Nuestro único deseo es darte a conocer. Nuestro único deseo es alabarte y glorificarte, Señor, y reconocerte como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Sabemos que tú tienes el control de nuestra vida, tú tienes el control de la naturaleza, tú tienes el control del universo, porque fueron hechos con tus manos, Señor. Y sé que
Aún cuando nosotros estemos en medio del mal, ahí estarás tú para protegernos, para acompañarnos, Señor, hasta el día en que tú vengas y nos podamos ver cara a cara. Bendice a cada uno de los hermanos de esta iglesia, Señor. Bendice la misión, la tarea que tenemos encomendada por ti. Enséñanos a hacerla correctamente, Padre, para que otros vengan y te conozcan y te adoren, Señor. Te pedimos que ahora que somos despedidos, bendigas a cada uno de los hermanos que están en sus hogares, a sus familias, y que no olviden que tú eres el Señor y que fuera de ti no hay nada. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos despedidos, hermanos.